Bueno, nuevamente buenas noches a todos. Gracias por asistir a nuestra sesión de trabajo. Les informo que en este momento la sesión de trabajo se está grabando para posteriormente subirse en su plataforma, así como se han subido las anteriores sesiones que hemos realizado. Como les mencioné en la sesión anterior, pues la idea es que en la medida en que vayamos utilizando esta metodología de la presencialidad asistida, sea un poco más dinámica, la interacción que tengamos entre tutores y estudiantes. La idea es que ustedes interactúen y no solamente sea yo la persona que esté aquí dando o impartiendo indicaciones frente a la temática correspondiente a Higiene 2. De igual manera, pues ya ustedes tienen sus talleres cargados para que los vayan desarrollando y en la medida en que vayan teniendo algunas dudas, las vayamos desarrollando. Entonces, demos inicio gracias a los que están presentes. Vamos a iniciar, les voy a compartir la pantalla. Rápidamente vamos a analizar una de las últimas temáticas que vamos a trabajar en el desarrollo de esta guía de aprendizaje. Y frente a eso, vamos a interactuar. Adicionalmente, antes de finalizar la sesión de trabajo, vamos a hacer rápidamente un análisis del caso práctico que ustedes ya tienen en su taller. La idea es que aquí se le den una serie de orientaciones adicionales que le permitan desarrollar de mejor manera lo solicitado en ese ejercicio, ¿vale? Entonces, procedo a apagar mi cámara para que se centren en la presentación. Entonces, a lo largo de el desarrollo de esta guía, hemos venido conociendo e identificando ciertas situaciones que debemos tener presentes en todos los sitios de trabajo, como una medida que nos ayude a orientar todas nuestras actividades, nuestras acciones en pro de evitar los accidentes y las enfermedades laborales. Ya saben que la higiene actúa como una ciencia de anticipación a estos hechos y que lo que busca es que a través de un compromiso de la alta dirección, de un compromiso de los trabajadores, de un compromiso de todos los que interactúan dentro de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, nos complementamos con poder identificar que en los sitios de trabajo existen riesgos y que bajo estos riesgos se me pueden presentar situaciones bajo la exposición a los mismos que me pueden afectar mis condiciones de salud. Lo que se busca es que los trabajadores no sufren las afectaciones. Para eso, esa labor tan importante que ustedes desarrollan dentro de los sitios de trabajo. ¿Listo? Entonces, frente a eso, dentro de las organizaciones y dentro del sistema de gestión, existen unos programas, o más bien llamados unos procesos, que son de inspección, vigilancia y control. Se le puede llamar de esa manera, en los cuales ustedes hacen un análisis de las tareas y de las posibles afectaciones que se pueden dar a los trabajadores en función a los riesgos que están presentes en el sitio de trabajo. Frente a eso, la norma y el mismo sistema nos pide que nosotros constantemente evaluemos las condiciones del sitio de trabajo, pero más aún evaluemos las condiciones de salud de los trabajadores. Por eso es que a lo largo de la presencia de los trabajadores en los sitios de trabajo, se hacen ciertas mediciones ocupacionales o mediciones ambientales, como también se les conoce, y hacemos un seguimiento a esas condiciones de salud que tienen nuestros trabajadores. Frente a eso, de esas condiciones que evaluamos en el entorno de trabajo, nacen esas mediciones ambientales o del entorno, tratando de evaluar los riesgos higiénicos que están presentes en el sitio de trabajo. Ya ustedes saben que la higiene se centra principalmente en tres agentes o tres factores de riesgo bastante considerables en los sitios de trabajo, que son los agentes físicos, los agentes químicos y los agentes biológicos, sin dejar de lado los otros agentes de riesgo, los otros factores de riesgo que están presentes en los entornos de trabajo. Frente a eso, los sistemas de seguridad y salud en el trabajo nos invitan a que dentro de las múltiples acciones que desarrollamos en las organizaciones,
las mediciones ambientales o las mediciones de esos agentes de riesgo sean desarrolladas. Ya la organización establecerá en conjunto a la gerencia y a la evaluación de los riesgos qué tan frecuente se realizarán estas dentro del sitio de trabajo. Entonces, entremos ya un poco más en materia. Entonces, lo que se busca es que en toda organización, una vez se identifiquen los factores de riesgo y más aún se evalúen las condiciones higiénicas del sitio de trabajo, podamos hacer un control. Y ese control está orientado en dos actividades, unas actividades técnicas y unas actividades de medicina del trabajo. Las actividades técnicas son toda esa serie de estrategias o actividades orientadas a la prevención, encaminadas al control de las condiciones de trabajo que se manifiestan principalmente en forma de los accidentes de trabajo o de las enfermedades laborales. ¿Qué se busca? Evaluar los puestos de trabajo, analizar los riesgos que están inmersos en cada tarea, en los equipos que utilizamos para desarrollar esas tareas, en el área o las condiciones del sitio. Se planifican ciertas actividades de prevención y de protección orientadas ¿a qué? A que se eviten los daños directamente en la salud o la afectación de la salud de nuestros trabajadores. Y por otro lado, están las técnicas o los controles orientados a las medicinas del trabajo. Básicamente, buscamos a través de una vigilancia de la salud, de identificar a través de diversas metodologías ese aspecto, ¿cierto?, que está presente o esos aspectos que están presentes dentro del sitio de trabajo, que me pueden llevar a identificar condiciones que están presentes allí a través de las encuestas de salud, de los estudios de ausentismo, del análisis o de los indicadores de accidentalidad, de los indicadores de enfermedades laborales o de la prevalencia de las enfermedades. Empezamos a considerar una serie de evaluaciones médico-ocupacionales, asimismo de unas evaluaciones medioambientales o mediciones higiénicas, que también se le conoce como ese aspecto, en la cual nosotros empezamos a proyectar ciertos aspectos. Entonces, miren, y se desglosa así. Dentro de esas actividades técnicas, ¿qué hacemos? Establecemos algo que se llama la higiene industrial. Ya ustedes saben que dentro de la higiene lo que se busca es poder identificar esos factores que me pueden afectar a los trabajadores, ¿cierto? Desde el aspecto físico, biológico y químico. Como les decía, no deja de un lado o no aparta los otros factores de riesgo, como los factores de riesgo económico, los factores de riesgo psicosociales, públicos, entre otros. La higiene, como les decía, se centra en estos tres principalmente, ¿cierto? En donde nosotros ya conocemos cada uno de ellos, qué nos entregan o cómo los identificamos o cómo están presentes dentro del entorno de trabajo. Por el otro lado, o la otra técnica o el otro control que se establece dentro de los sitios de trabajo está orientada a esa medicina del trabajo, que parte básicamente de los estudios de las enfermedades profesionales. Hoy en día, dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, bajo ese decreto 1072 del 2015 y la resolución 0312 del 2019, nos dicen que nosotros debemos desarrollar como una actividad de medicina del trabajo algo que se conoce como el profesiograma. Ese profesiograma lo que nos orienta o lo que nos establece es, en relación a los cargos, en relación a las tareas, en relación a los procesos, determinar cuáles son las mediciones o los estudios médicos ocupacionales que se le deben aplicar a los trabajadores. Yo en otras ocasiones les decía que cuando ustedes ingresan a un sitio de trabajo, normalmente se le realiza al trabajador un examen de ingreso que es muy básico para determinar si es apto o no para desarrollar cierto cargo. Entonces, en base a eso, se amplió un poco más este concepto con el establecimiento de esta nueva normativa del sistema de gestión, en donde me dice, hombre, seamos un poco más específicos y orientemos un poco mejor qué exámenes o qué mediciones
en la salud de los trabajadores debemos aplicar para, digamos, comprender a nivel general cómo están mis trabajadores en términos de salud. Y frente a eso, proponer esto que vemos aquí, la vigilancia de la salud. Les explico un poco mejor. Si por esas cosas de la vida, Eva ingresa a un sitio de trabajo, a una empresa, y las labores que va a desarrollar Eva implican que su motricidad sea la mejor porque debe utilizar las manos para el desarrollo de la tarea, va a tener unas posturas definidas, porque quizás el trabajo implica estar de pie o implica estar sentado o implica trabajar arrodillado. Yo, dentro de ese profesiograma, de acuerdo a esas tareas que implica el cargo y el factor de riesgo, en este caso un factor de riesgo ergonómico, yo constantemente debería establecer unos exámenes que ayuden a verificar esos aspectos ergonómicos de Eva. Más específico, yo debería constantemente hacerle unos exámenes médicos que me determinen cómo están sus músculos, cómo están sus huesos, ¿sí? Eva, ¿tiene alguna pregunta? Sí, profe, tengo una pregunta. Referente a lo que está diciendo acerca de los exámenes médicos, según el riesgo que usted está comentando, ¿cada cuánto se deben hacer esos exámenes médicos? Digamos que la norma no te establece un periodo específico o puntual. Eso dependerá mucho de la valoración que ustedes hacen del riesgo. Recuerden que ustedes cuando hacen una valoración del riesgo, ustedes establecen una categoría o un nivel. Si es un riesgo aceptable, si es un riesgo aceptable con controles o si definitivamente es un riesgo no aceptable. De acuerdo a esa valoración que ustedes hacen con la GTC 45, que es el instrumento que hoy en día se utiliza para hacer la valoración apropiada, que nos entrega una metodología bastante orientada, ustedes allí dicen o determinan cada cuánto sería prudente que se evalúen o se realicen estos exámenes. Algunas empresas dirán una vez al mes, dependiendo de la exposición. Recuerden que los factores de riesgo se evalúan: consecuencia, probabilidad, exposición. ¿Sí? Hay otra serie de elementos que me permiten determinar prudentemente cuánto sería el tiempo específico para su realización. Ok, profe, o sea, entonces sería que según el riesgo, ahí entonces uno va identificando cada cuánto se podría hacer los exámenes. Sí, ustedes valoran, ustedes definen los tiempos. Ustedes, si usted ve que la tarea implica, y eso, mire que se apoya y la metodología de las mediciones de higiene me dice, hombre, si yo baso mi información en los indicadores, puede ser de los accidentes, de las enfermedades, del ausentismo, yo ahí empiezo a detectar patrones que me están mostrando cada cuánto una persona se está afectando por esa tarea. Si yo, por ejemplo, y me voy a salir un poquito como para que se orienten, si yo en este momento evalúo y determino que mucha gente se me está ausentando o se me está incapacitando producto de las afectaciones respiratorias, en este caso producto de la pandemia, lo ideal sería que, por ejemplo, ahí determinemos y decimos, bueno, vamos a hacer una valoración a las personas que están expuestas o que van a tener contacto cada 30 días, cada 45 días, y los evaluamos para ver si se están afectando o se están exponiendo o han tenido contacto con el virus. Asimismo funciona con los otros tipos de afectaciones o de riesgos. Ya ustedes evalúan desde dentro de los riesgos físicos, desde los ergonómicos, desde dentro de los químicos, cada cuánto, de acuerdo a la exposición que tienen los trabajadores, es prudente realizar. Cabe mencionar que también los controles que ustedes
establezcan nos ayudarán a ampliar un poco esas mediciones. Si yo en este momento las medidas que estoy desarrollando o que estoy implementando en mi organización funcionan, puede que yo determine, después de una serie de consideraciones, decir, bueno, listo, a Eva los exámenes musculoesqueléticos los vamos a hacer una vez al año o cada 2 años. Y ahí ustedes empiezan a determinar qué tan prudente es el tiempo en relación a la afectación que están haciéndole seguimiento por los indicadores. Hay indicadores que se miden mensual, otro trimestral, otro semestral. Hay unos que la norma te establece que normalmente todos se miden mensual, pero ya ustedes pueden establecer otro tipo de indicadores que me puedan orientar a determinar cada cuánto hago esa vigilancia de la salud. Ahora bien, como les decía, es importante que ustedes en ese profesiograma, que ustedes determinen bien cuáles son los exámenes pertinentes para garantizar que ese trabajador no se me vea afectado. O bien, yo con esa determinación de esos exámenes establezco unos criterios que me permitan hacer un seguimiento pertinente para validar si el trabajador se está afectando o no con el desarrollo de la tarea. Al igual que todas las actividades que se establezcan dentro del sistema, lo importante es que ustedes siempre se hagan esa retroalimentación o esa autoevaluación. Por eso el sistema todos los años nos piden que evaluemos la eficacia de esas acciones que hemos implementado y frente a ello empecemos a contemplar si está funcionando o no. ¿Listo? Entonces, es válida la pregunta. En este momento, cada organización determina los periodos pertinentes. Recuerden que eso también implica ciertos aspectos económicos, ciertos aspectos en cuanto a productividad, porque decirle yo a una persona, es que hoy te vas todo el día para hacer examen médico y dependiendo de lo que saquen en el examen médico, se dan unas recomendaciones de salud, implica de pronto parar una producción. Y les pongo un ejemplo. Actualmente yo laboro en una empresa que hay una logística diaria de recolección de residuos peligrosos, de residuos biológicos. Y cuando se quieren hacer unos esquemas de vacunación o programar unos exámenes médico-ocupacionales, toca fraccionar al grupo operativo o establecer unas horas prudentes que no me afecten el normal desarrollo de la actividad. Hoy en día parece mentira, pero toca jugársela muy bien en cuanto a la determinación de los tiempos. Muchas veces nos toca reprogramar ciertas actividades porque, pues como es normal, las empresas no pueden parar. Pero eso no quiere decir que dejemos de lado la responsabilidad con la salud de los trabajadores. Muchas veces sucede, les voy a poner unos ejemplos bastante particulares, muchas veces dentro del desarrollo de las actividades los trabajadores se pinchan. Una aguja, un vidrio, un fármaco, un medicamento que de pronto venía en un recipiente de vidrio, se rompe, el trabajador se corta. Por protocolo ese trabajador suspende su actividad y debe ir automáticamente por urgencia y manifestar lo sucedido como un riesgo o un accidente laboral. De allí, por protocolo, la entidad de salud realiza unos exámenes de sangre bajo los cuales por protocolo también recomiendan unos medicamentos y se hace un seguimiento a los 3 meses, a los 6 meses, para garantizar en este caso como, digamos, el riesgo principal de la actividad está asociado al riesgo biológico, a la posible afectación por esos microorganismos patógenos portadores de enfermedades, poder hacer un seguimiento pertinente que nos ayude a garantizar que esa persona, producto de ese accidente, no contrajo una enfermedad. A veces nos ha pasado que el trabajador dice, no, pero la verdad es que yo veo que eso no me pasó nada, yo me hice la curación en el momento y quiere brincar o desautorizar un protocolo establecido que le va a garantizar la no afectación de su salud. A veces toca obligar a una persona a que siga un protocolo porque parece mentira. A veces otra serie de actividades, como por ejemplo irse a una fiesta, parrandear, ingerir licor, es más importante que la salud. Y como esos
digamos, seguimientos médicos implican que usted por 3 meses o por 6 meses no ingiera licor, no haga cierto tipo de actividades. Entonces, a veces las personas también en esa vigilancia de nuestra salud eh, pecamos. Muchas veces no asistimos a las capacitaciones, no asistimos a los entrenamientos que pueden estar orientándonos a prevenir enfermedades de salud. Entonces, es importante que allí orientemos nuestras actividades y ese profesionograma me establece unos parámetros que ustedes, digamos, con la experticia y con la experiencia van estableciendo los tiempos necesarios y prudentes. Entonces, les decía, y retomando un poco, esas actividades de higiene orientadas a establecer actividades de higiene industrial y de medicina del trabajo, de vigilancia de la salud. ¿Qué va a buscar? Hombre, mire, por la parte de la higiene industrial, que ya ustedes lo vieron en higiene 1, analizamos esto, ¿cierto? Los factores o los agentes de riesgo, en la cual ustedes identifican los que pueden estar presentes dentro de la actividad normal. Ustedes identificarán dentro del sitio de trabajo si hay afectaciones o riesgos físicos orientados al ruido, a las vibraciones, a las radiaciones no ionizantes, a la iluminación, ¿sí? A las condiciones ambientales adversas. Desde el aspecto químico, ya ustedes saben que analizamos sustancias sólidas, líquidas, gases, vapores. Y en la parte de riesgos biológicos, pues dependiendo, ya ustedes sabrán si existen virus, bacterias, hongos, etc. Pero aquí nos interesa desde la parte de la higiene 2 que estamos analizando, más orientada a estas actividades ¿a qué? Al estudio de las enfermedades profesionales o laborales que se puedan desarrollar producto de esas condiciones que están dentro del sitio de trabajo. 2, a que podamos establecer unos procesos, unas actividades orientadas a la vigilancia de la salud. Por eso les decía que lo más básico que se establece dentro de las organizaciones es el examen médico ocupacional. Es un examen básico, pero el profesionograma, cuando hacemos un sistema de gestión responsable, orientador, sabemos que la vigilancia de la salud está un poco mejor orientada a garantizar que las personas o los trabajadores no se generen esas afectaciones o esas enfermedades. Asimismo, establecemos actividades que están orientadas a la promoción de la salud, a otras actividades orientadas, por ejemplo, al bienestar laboral. En cuanto a la promoción de la salud, ustedes ven que hoy en día hay muchas campañas, promociones, publicidades, avisos, estrategias, programas, de hecho, que nos orientan a la salud. Por ejemplo, ustedes ven hoy en día, con esta pandemia y orientándolo mucho a lo que estamos viviendo actualmente, ven que, por ejemplo, las secretarías de salud municipal y departamental hacen campañas de rastreo para determinar si existe la presencia del virus en ciertas poblaciones, hacen promoción de la salud con esquemas de vacunación, actividades de bienestar físico, como por ejemplo actividades recreativas, actividades lúdicas, actividades orientadas a disminución de fatiga, de comorbilidades, en fin, una serie de actividades que nosotros también dentro de esta labor que desempeñamos y que desarrollamos en los sitios de trabajo, nos están entregando precisamente eso que queremos, que el trabajador se mantenga en su bienestar físico, mental y social. Asimismo, dentro de esta higiene o esta vigilancia, nosotros debemos determinar, ¿cierto?, cuáles son las evaluaciones y los controles y cómo debemos hacer ese proceso. Y aquí, básicamente, les voy a detallar con un procedimiento bastante orientador, y es que ustedes inicien el proceso haciendo un diagnóstico, una evaluación y un control de los riesgos laborales. ¿Quién me dice qué actividad usualmente relacionamos o desarrollamos para esto? Ya ustedes la deben conocer. ¿Qué hacemos para evaluar y controlar los riesgos?
¿Quién me dice? De los que están presentes. Para evaluar y controlar los riesgos, Sí. hacemos la matriz. Hacemos la matriz. La matriz es la metodología. Pero antes de Ok. hacer la matriz debemos hacer algo, ¿no? Unas inspecciones, no estoy mal, Correcto. ¿Qué más podemos hacer? que hacen las eh, inspecciones, evaluaciones de los sitios de trabajo, con cómo se encuentra la maquinaria, los trabajadores y todo eso. ¿Sí? ¿Quién más? ¿Quién más nos aporta algo? ¿Qué otra serie de actividades previas hacemos antes de irnos a la matriz de riesgo y hacer una valoración para establecer ciertos controles? Ya Eva nos ayudó diciendo, bueno, hacemos una inspección del sitio de trabajo, que son las inspecciones de seguridad. Dos, hacemos una verificación de los equipos, de las herramientas. ¿Qué más? Ahorita les acabo de mencionar una en lo anterior que les mencionaba, de la higiene. Compañero Joseph, ¿qué otra actividad previa hacemos para evaluar y controlar los riesgos? Podría ser la clasificación de las actividades de trabajo. Amplíeme un poquito más. O sea, saber en qué riesgo está puesto cada trabajador y así poder darle una rápida solución al problema, ¿no? Entonces, podríamos orientarlo un poco a un análisis del puesto de trabajo, un análisis de las tareas. Bien. Kelly, ¿qué otra actividad podemos hacer para evaluar y controlar los riesgos? Camila, María Camila, ¿qué otras actividades podemos hacer? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué recuerdan de las otras guías? ¿Qué hacemos nosotros para evaluar y controlar los riesgos? ¿Quién quiere aportar? Profe, Carmen, podemos hacer el análisis de los riesgos y la valoración de los mismos. ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues cuando realizamos inspecciones, visitas al lugar de trabajo, así. Eso ya por allí nos lo mencionó la compañera Eva. ¿Qué otra actividad? ¿De dónde más extraemos información que nos ayuda a evaluar y a controlar los riesgos? ¿Quién me dice? María Alejandra. ¿Qué se les ocurre? ¿De dónde más extraemos información? De los exámenes médicos, profe, de la Bien, de los exámenes médicos. salud, ¿De dónde la más? vigilancia de la salud. Les voy a pedir un favor a todos antes de continuar con la... Activen sus cámaras, por favor. Yo les dije que hoy quería mirar a ver si era que sí estaban presentes o no. Y me disculpan, pero es que estoy sintiendo que no hay retroalimentación y me preocupa. Eso lo activan un minuto y no se preocupen. Me interesa saber que sí están ahí. Carmen, Joseph, Kelly, María Camila, Camila Andrea. El resto de compañeros.
Gracias a los que me confirmaron. Entonces, miren que nosotros, dentro de esa serie de actividades que hacemos para evaluar y controlar los riesgos, como ya lo mencionaron, inspecciones de seguridad, visitas, verificación de los equipos, de las herramientas, de los exámenes médicos ocupacionales, de las historias clínicas, de indicadores de accidentalidad previos, ¿cierto? De enfermedades previas que se hayan detectado, ¿sí? De allí nosotros extraemos de experiencias o de situaciones que nos comenten los mismos trabajadores. Nos entregan información pertinente para poder nosotros conocer qué riesgos están presentes dentro del sitio de trabajo. Y frente a eso también analizar, cuando hacemos esos recorridos o visitas a las áreas, a las zonas, identificar si existen o no hoy en día en la empresa o en la organización controles que estén orientados a minimizar las afectaciones que pueden tener los trabajadores. Dentro de esos controles, por ejemplo, una señal de seguridad, una señal de peligro, una señal de advertencia o una indicación de obligatoriedad, ¿cierto? Un plano o una ruta de evacuación. Puedo tener elementos de protección personal, puedo tener restricciones dentro de los sitios de trabajo. Entonces es importante que nosotros, dentro de eso que queremos buscar para garantizar esto que les quiero recalcar, está aquí, la vigilancia de la salud, ¿cierto?, de los trabajadores. Primero, como ustedes bien lo mencionaban, es poder identificar dentro del sitio de trabajo y utilizando las metodologías conocidas, una correcta identificación de los riesgos higiénicos. Es decir, saber si existen agentes físicos, agentes químicos, agentes biológicos y el resto de agentes que me puedan estar llevando a que se me presenten dentro del sitio de trabajo enfermedades. Segundo, hacer un análisis de esos riesgos. Ya mencionaba que una de las metodologías que podemos utilizar es la matriz de riesgo a través de la GTC 45, esa norma técnica, esa guía técnica que nos entrega unos elementos precisos para nosotros valorar. Asimismo, cuando hacemos ese análisis de riesgo, nosotros empezamos a verificar qué controles. Y frente a esos controles, cuando yo hago la evaluación de los riesgos higiénicos, determino qué equipos son los que me ayudan a realizar mediciones. Y ahorita vamos a explicar a nivel rápidamente, porque eso va a ser una consulta para ustedes, los elementos utilizados hoy para hacer las evaluaciones. Yo les voy a hacer una presentación, y es más, lo tengo como un video para que ustedes revisen, pero ustedes, yo les voy a pedir exactamente algo muy particular y ahorita se los voy a pedir como un foro de investigación. ¿Cierto? Entonces, una vez analizamos el riesgo, verificamos los controles dentro de esa vigilancia de la salud del sitio de trabajo. Recuerden que dentro de los agentes físicos pedimos unas condiciones ambientales. Dentro de los agentes químicos también nos centramos en los agentes químicos que puedan estar presentes, y dentro de los agentes biológicos también consideramos agentes que están dentro del entorno de trabajo. Ahí entonces establecemos cuál elemento de medición de ese entorno, de ese ambiente de trabajo es el propicio frente al riesgo identificado. Por ejemplo, si yo dentro del sitio de trabajo identifico que existe la presencia de muchas máquinas, de muchas herramientas que hoy en día están generando ruido, yo podría utilizar dos equipos que me ayuden a medir qué tanta presencia de ruido existe en el sitio. Para eso utilizamos los sonómetros o los dosímetros. El sonómetro, digamos que a nivel general, nos ayuda a medir grandes áreas del entorno y digamos que mide más de un punto donde existe la presencia de ruido. El dosímetro está básicamente orientado al nivel de ruido que está recibiendo directamente el individuo o el trabajador.
El sonómetro lo ubicamos cerca a donde están las máquinas, las herramientas, los equipos, ¿sí? Dentro del ambiente de trabajo. Y el dosímetro ya está directamente ubicado sobre la persona para medir el nivel de ruido que pueda estar recibiendo esto. Recuerden que en términos de ruido se miden decibeles. Normalmente para un ambiente normal de trabajo está en 80-85 decibeles. Esa es la orientación o la tarea de consulta que les va a quedar. Y es que ustedes, de acuerdo a los agentes físicos, yo se los voy a listar, de acuerdo a los agentes químicos, también se los voy a listar, y de acuerdo a los agentes biológicos, qué equipo se utiliza, y dos, cuáles son los parámetros o los rangos normales bajo los cuales un trabajador debe, digamos que en condiciones normales, estar. Esa desde ya es la tarea. Finalizando esta sesión, más tardar mañana, se las consulto dentro del foro, ¿listo? Para que ya lo vayan desarrollando. Entonces es importante que nosotros determinemos qué equipos son los que nos ayudan a evaluar. Primero, identificamos el riesgo, hacemos el análisis y determinamos cuál es la herramienta que nos ayuda a entregar la medida perfecta o el instrumento adecuado para poder determinar o hacer la medición. Luego hacemos la evaluación, comparamos con los valores o los límites permitidos dentro de las condiciones normales que les decía. Y allí determinamos si estamos aceptando o no ese riesgo y frente a eso si está controlado o no. Si no está controlado, empezamos a determinar esas acciones o esas medidas que me ayuden a prevenir. En el peor de los casos, ya me toca es corregir. Si el riesgo sí está controlado, yo simplemente digo, hombre, sigamos haciendo lo que venimos haciendo. Si no, empecemos a planificar qué serie de actividades son las que debemos desarrollar para controlar. Primero lo que tengo que saber es si dentro del sitio de trabajo, una vez hago la medición, y ya sabemos que para el ruido sonómetro, dosímetro, para vibraciones el acelerómetro, radiaciones el radiómetro, para los polvos y humo hay las bombas de aspiración y los filtros, la iluminación el luzómetro. Por acá de las condiciones ambientales, pues aquí medimos radiaciones, ondas, presencia de partículas. Y frente a eso, cuando determinamos que el riesgo no está controlado o tolerable, empezamos a establecer protocolos que nos permitan vigilar la salud. Si yo luego de hacer, por ejemplo, la medición de ruido, determino que el trabajador está recibiendo niveles de ruido mayor a los que se permiten en condiciones normales de trabajo, yo, por ejemplo, debo determinar qué evento de protección personal o qué elemento dentro del área de trabajo yo empiezo a implementar. Sobre el trabajador, puedo colocar los tapones, las orejeras, ¿cierto? Frente al entorno, paredes que recubran y aíslen el ruido. Sobre la fuente, en este caso, sobre la máquina o el equipo que esté generando el ruido, algunos elementos para cubrir, para proteger, para encapsular ese ruido, ¿cierto? Entonces, eso es importante que dentro de esos protocolos, de esas actividades, ustedes empiecen a orientar, luego de hacer las mediciones, de comparar con los valores o los límites permitidos en condiciones normales, ustedes empiecen a desarrollar y verificar si hoy en día, en base a esos riesgos que se identificaron y que posteriormente se evaluaron bajo esas evaluaciones ambientales, con esos equipos de medición de higiene, ustedes determinen si se está generando o no una enfermedad sobre el trabajador. Y frente a eso determinemos cada cuánto vamos a hacer evaluaciones, qué actividades preventivas o orientadas para proteger las condiciones del trabajador vamos a empezar a desarrollar, qué controles propios sobre el sitio de trabajo vamos a desarrollar. Sí. Entonces, ahí está orientando eso. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Permítanme un segundito. No, profe, todo claro en el momento.
Entonces, les voy a compartir, permítanme un segundito. Vamos a hacer un cambio aquí. Les voy a mostrar un videito orientador. Este video tiene como objeto repasar muy rápidamente los principales instrumentos y equipos que se utilizan hoy en día en higiene ocupacional y que dan apoyo a los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo. En el caso del ruido tenemos básicamente tres tipos de mediciones. Mediciones para ruidos continuos, que lo hacemos mediante el sonómetro. Mediciones mediante dosimetrías, para el caso en que tengamos en nuestra empresa ruido variable. Y en el caso de operadores de call center que operan con diademas y que se encargan todo el día de comunicarse con clientes o potenciales clientes, allí se les debe hacer una dosimetría intracanal, un dosímetro diferente que es un dosímetro intracanal, de modo tal que esos son los tres tipos de mediciones para ruido ocupacional. Para el caso de iluminación, básicamente utilizamos un luxómetro, el cual está constituido por una fotodetector o una fotocelda, que es la que recibe la radiación y envía esa señal a través de un cable al lector, el cual nos puede arrojar luxes o fotocandelas, dependiendo de la unidad que queramos manejar y dependiendo del país y la normativa que nos exige ese país. Por ejemplo, en Colombia se manejan son las luces, de modo tal que si medimos en Colombia tendremos que configurar el luxómetro para que nos arroje luxes. De igual manera podemos medir otro tipo de unidades. En el caso de temperaturas, tenemos dos opciones: medir estrés térmico por calor, el cual se genera principalmente en procesos que involucran hornos, calderas, evaporadores y en fin, todo equipo que genere radiación. El dispositivo utilizado para ello es el monitor de estrés térmico, pero también puede presentarse que haya una solicitud o una queja por calor en una oficina. En este sentido también vamos a utilizar el mismo equipo, pero la metodología de evaluación del riesgo será otra. En el primer caso, utilizamos la técnica WBGT para estrés térmico, mientras que para el calor que se produzca en oficinas o en salones de clase o en cualquier sitio administrativo, vamos a utilizar el método de Fanger para determinar el índice de satisfechos y la proporción de disconfort térmico. Para el caso de sustancias químicas, se utiliza una bomba de aspiración conectada a el medio de retención. Este medio de retención va a depender del contaminante, va a depender si es polvo, o humos, o neblinas, o gases, o vapores. En la imagen podemos ver un operario que se le ha instalado un ciclo separador, conectado a una manguera, y esa manguera va conectada a su cintura en donde porta la bomba de aspiración. El ciclón, por ejemplo, es ampliamente utilizado para monitorear y evaluar el nivel de exposición a material particulado respirable. Pero este dispositivo no nos va a servir para monitorear otro tipo de contaminantes químicos en las empresas, como es el caso de gases, vapores, neblinas, etcétera, etcétera. De otra parte, es importante mencionar que la bomba de aspiración debe ser calibrada antes del muestreo mediante un calibrador, el cual es un dispositivo electrónico que emite un flujo de aire más o menos exacto, de modo tal que este procedimiento de calibración debe ser realizado antes del monitoreo y después del monitoreo. En cuanto al tiempo de duración, en la mayoría de contaminantes químicos la duración del muestreo dura aproximadamente
entre el 70 y el 80% de la jornada laboral a la cual el trabajador se esté expuesto. En el caso de radiaciones no ionizantes, hoy en día contamos con medidores que me arrojan valores de vatio por metro, milivatio por centímetro cuadrado o vatio por metro cuadrado. Hoy en día ha despertado un gran interés ese tipo de instrumentos para determinar si la población está en riesgo por la exposición a radiaciones, por ejemplo, las radiaciones emitidas por antenas de radio, antenas de televisión y hoy en día muy de moda la emisión de radiación no ionizante por las antenas de telefonía celular. Estas últimas cada vez más numerosas en las ciudades grandes y pequeñas. De modo tal que hoy en día ya se puede evaluar la exposición tanto de los trabajadores como el público en general a las radiaciones no ionizantes, como es el caso de los campos eléctricos y los campos magnéticos. El otro tipo de radiaciones, las ionizantes, como lo son los rayos X, los rayos beta, los rayos gamma, tienen dos formas de medirse, ya sea mediante dosimetrías personales, en la cual se le instala el dosímetro al trabajador expuesto a las radiaciones durante toda su jornada laboral, durante los 30 días del mes, o mediante la medición ambiental. Esta última se hace con dispositivos que arrojan una lectura en su pantalla de manera instantánea, de modo tal que conocemos de primera mano cuál es el nivel de exposición a las radiaciones. El primero de ellos, el dosímetro personal, es casi que obligatorio en todas aquellas empresas como las clínicas, los hospitales y en general todos los puestos de trabajo que tengan exposición a radiaciones. Casi que ya es un requisito obligatorio en todos los países realizar dosimetrías para conocer el nivel de exposición a las radiaciones para cada trabajador. ¿Clara la explicación? Sí, sí, profe. ¿Dudas, preguntas? Para mí, todo hasta el momento. Entonces, mire, les decía que hoy en día en las empresas ya se hace necesario que nosotros hagamos mediciones ambientales, mediciones higiénicas, que nos ayuden a comprender a qué pueden estar expuestos nuestros trabajadores. Miren que en temas de temperaturas nos hablaron de dos: disconfort térmico, ¿cierto? O estrés térmico. Entonces, dependiendo, digamos, la evaluación que se haga del sitio de trabajo, podremos determinar cuál de los instrumentos y cuál medición es la más apropiada para poder entregarnos un parámetro y poder frente a eso establecer los controles. Me gusta mucho el del dosímetro. Miren que los dosímetros los encontramos, digamos, para varios usos. Cuando hablamos de dosímetro es hablar de dosis. Y me gusta porque se evalúa directamente sobre el trabajador. Y digamos que el trabajador porta el dosímetro o lo mantiene durante su jornada de trabajo por mucho tiempo. Y créanme que nos entrega un valor referencial bastante interesante que nos permite explorar qué está sucediendo dentro del sitio de trabajo. Muchas veces desconocemos que podemos estar en presencia, por ejemplo, de ruido excesivo, de ruidos continuos, de ruidos variables, que pueden existir radiaciones que yo pueda estar recibiendo producto de un proceso, una máquina, un equipo, porque desconocemos que en realidad está emitiendo esa radiación y que yo la estoy absorbiendo. En el caso de las sustancias químicas, miren que allí nos mostraban la bomba, funciona igual que el dosímetro, la persona también mantiene ese filtro allí y esa bomba de aspiración lo que va es absorbiendo
ese ambiente o esa presencia de ese material que está suspendido en el aire y que posiblemente son partículas que me pueden estar afectando a mi sistema. Ya ustedes conocen las vías de acceso que tienen los factores de riesgo sobre nuestro cuerpo y frente a eso, cómo van generando afectaciones en nuestra salud. Miren que la higiene evalúa todos esos componentes que hoy en día quizás desconocemos que estamos recibiendo sobre nuestro organismo y que desconocemos que nos pueden estar generando una afectación de salud y que posteriormente se ve reflejado en esa enfermedad, que desconocemos que, ¿por qué me enfermé? ¿Por qué me pasó esto? ¿A qué me puse y no me di cuenta de que constantemente en el desarrollo de mi labor estaba, así sea en pequeñas proporciones, en pequeñas cantidades, en pequeñas dosis, se fueron ahí acumulando hasta que generaron ya esa afectación de salud y esa reacción de nuestro organismo generando nuestra enfermedad? Entonces, miren qué bueno es que ustedes desde esta área, desde este aspecto, desde la implementación correcta de los sistemas de gestión, podamos empezar a hacer y orientar en los sitios de trabajo en los cuales identificamos la presencia de estos riesgos higiénicos, se pueda hacer las mediciones. Ya es obligatorio, por ejemplo, en los ambientes intrahospitalarios, las mediciones de agentes biológicos a través de las bombas de aspiración, de los dosímetros, saber a qué se está exponiendo. Asimismo, la gente que está en los ambientes hospitalarios o expuestos a riesgos biológicos tienen como controles sus esquemas de vacunación. Yo siempre se los he mencionado. Los que están en sustancias químicas, constantemente hacemos evaluaciones médicas que nos ayuden a revisar cómo está su sistema respiratorio, el sistema central, el sistema circulatorio. En fin, es deber de nosotros hoy en día en la organización determinar cuáles son las mediciones pertinentes que nos ayuden a establecer unas condiciones propias de salud de nuestros trabajadores. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿Alguien levantó la mano por ahí? No, profe, ¿Todo claro? Claro. ¿El resto de compañeros y compañeras que están conectadas? Todo entendido, profe. Gracias, María Camila. Claro, profe. Listos. Entonces, si no hay dudas, no hay preguntas, que tengan una feliz noche. Ya este material también se sube en su plataforma Q10 y espero que estén trabajando sus talleres. Igualmente, profe.